Hola, buenas tardes. Las últimas 3 semanas las hemos dedicado a las poetisas de la generación del 27. Hoy comenzamos otra serie dentro de nuestro rincón literario, poetas hispanoamericanos contemporáneos. Dedicaremos el tiempo de hoy a hablar con Pablo Armando Fernández, uno de los poetas más representativos de Cuba. Tras la entrevista les contaremos cómo pueden participar con sus poemas en este rincón literario y leeremos el poema seleccionado para esta semana. Su autor es Sonia Inmaculada López Pérez y nos lo envía desde aquí, desde Madrid. Pasamos ya a ofrecerles la entrevista que mantuvimos con Pablo Armando Fernández, de quien decíamos es uno de los máximos representantes de la poesía cubana. Tiene en su haber muchos premios literarios, entre los que destacamos el Premio Casa de las Américas 1968 por su libro de los héroes, Premio Casa de las Américas por Los niños se despiden, fue accésit del Premio Adonais en 1969 por su libro Un sitio permanente, Premio de la Crítica en Cuba en 1984 y el pasado mes de diciembre recibió el Premio Nacional de Literatura de Cuba 1996. Hoy tenemos la suerte de contar con un poeta representativo, uno de los máximos poetas que representan la poesía cubana, Pablo Armando Fernández. Pablo Armando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, a ustedes. Pablo Armando, acaban de concederle el Premio Nacional de Literatura de Cuba. ¿Cómo se siente? Fue una sorpresa realmente, una llamada telefónica desde La Habana a Milán. Y aquí estoy contigo. El día 30, pues, celebraremos eso en La Habana. Perfecto. Acaba de llegar de Milán, efectivamente, y allí acaban de publicarle una novela, una de sus primeras novelas, Los niños se despiden, y lo han hecho ahora en versión italiana. ¿Es cierto? Sí, cierto, y fue una gran experiencia el viaje por Cerdeña y por Italia también. ¿Y cómo es que han publicado en esta versión, en italiano? Bueno, a mí me pasan cosas muy extrañas. Parece que toda mi obra literaria está vinculada a las universidades. Esta novela es un proyecto, dentro de un programa de publicar literatura iberoamericana de la Universidad de Bérgamo, en Italia. La UNAM, en México, está sacando también la edición mexicana de Los niños se despiden. Con la poesía ha pasado otro tanto que hablaremos de eso. Bien, usted en sus poemas, incluso también esta novela de Los niños se despiden, sus personajes o su personaje principal casi siempre vuelve a Delicias, a su pueblo natal, y rememora el portal donde se despiden los niños, a su hermana cazando mariposas. ¿Eso sigue todavía en su poesía? Bueno, si no en mi poesía, en mis sueños reales, no en mis ensoñaciones. Yo sueño que estoy en Madrid conversando contigo y de momento todo se transforma y yo estoy en mi casa de Delicias, que además ya no existe. Sí, es muy recurrente, es fija, es extraña, me posee. Yo inventé Delicias, por lo tanto vivo en ella. Es un lugar donde acudir de vez en cuando, ¿no? Quizás para descansar. Además voy físicamente, cada vez que voy a Holguín, que me paso unos días en Holguín, pues voy una tarde a Delicias. El joven Pablo Armando, poeta ya, se exilia en la época de Batista a Estados Unidos, y ahí debe tener usted una mochila llenísima de vivencias, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, cuéntenos un poco de esa época. Sí, no, yo llegué mucho antes. Yo llegué a los Estados Unidos en 1945. Ese año cumplí 15 años. Y viví allí hasta 1959. Pues te diré que toda mi adolescencia real transcurrió en mi primera juventud en Nueva York. Y sigue siendo la otra parte de mi vida. Quiere decir, toda mi obra literaria es tratar de mantener un diálogo continuo entre este pequeño pueblo que suele decirse Company Town, que son estos pueblecitos alrededor de una industria, de una compañía. Me imagino que esto lo inventaron los ingleses, donde la vida era muy norteamericana. Entre Delicias y New York, que es algo que hemos inventado todos. Pero allí me han contado que usted trabajó de todo, desde lavaplatos, la típica profesión de lavaplatos, camarero,
de todo, ¿no? Yo fui estudiante durante muchos años y tenía que trabajar para educarme. Por lo tanto, tenía que pagar matrículas, comprar libros, tener tiempo para asistir a clases. Hice todo lo imaginable, todo lo imaginable. ¿Y a quién conoció allí en Estados Unidos? ¿A qué otros poetas, otros escritores? Bueno, cubanos a casi todos, los que en algún momento pasaron por Nueva York. Yo hice viajes a Cuba también. Publiqué mi primer libro en 1953. Había publicado poemas en la revista Orígenes, dirigida por José Lezama Lima, en otra revista Nuestro Tiempo. Había publicado poemas en periódicos en Nueva York, en México, en revistas y en Puerto Rico. En fin, de momento pienso que fue muy extraño convertirme en poeta, porque yo en realidad escribía prosa y en inglés. Y le debo a dos mujeres, a una cubana, Manila Hartman, que vivía entonces allí, y a una gran escritora norteamericana, Carson McCullers. Fue Carson quien me dijo, esto es poesía. Y decía, no, esto es prosa. Y decía, no, poesía, mira. Y con un lápiz fue dividiendo aquel texto en versos. Ahora pasó algo muy extraordinario. Mi primer poema escrito como tal, no lo hice en inglés, lo hice en español. En lo que usted llama castellano. En castellano. Que para nosotros es español. Español. Hay una serie de símbolos recurrentes en su poesía, y uno de ellos, quizás porque usted vivió precisamente en esos años y llegó a formarse. Dicen, cuidado, que yo sé que usted no quiere definirse como que tiene alguna religión, pero dicen los críticos que usted llegó a desarrollar su formación religiosa en el protestantismo y que entonces a raíz de ahí su poesía es versicular, recurre mucho a la Biblia. ¿Es cierto o no? Sí y no. Por ejemplo, yo no tenía alma, porque yo no tenía una educación religiosa. Y en la búsqueda de mi alma la encontré en una escalera, en la voz y en los ojos de una anciana, de ojos como los tuyos, muy bella anciana, bellísima, que yo le hablé en inglés y ella me dijo, yo no hablo inglés. Y a partir de ese momento yo frecuenté personas que le interesaba la religión como cultura. Y claro, me leía muchos... Por ejemplo, yo te diría que yo me leía a Santa Teresa de San Juan de la Cruz como a un adolescente en este momento podría leer a Ray Bradbury o ciencia ficción. Yo no le atribuía a esto ninguna categoría del espíritu, era pura poesía. Y la poesía era el espíritu, ¿no? Claro. Por lo tanto, pero sí encontré en esa búsqueda que encontré mi alma, y como leía tantas cosas, pero también puede decirme que es Whitman, o que también, también lo podría dicen, decirme que es el supuesto. hexámetro griego, pero no es verdad. No es verdad porque yo escribí mucha poesía dentro de las formas específicas del metro y español, castellano. Quiere decir, yo escribí sonetos, décimas, uso mucho el septasílabo, el endecasílabo. Toda mi poesía está sometida siempre a un metro. Como yo pienso que no la escribo yo, bueno, la escribo yo, ¿no? Con esta mano. A ver. Con estas manos, porque ahora es una computadora, antes era una máquina de escribir. Yo siempre pienso que hay otra voz y que yo soy intérprete de esa voz. Hago una representación física de ese ser que encontró su alma en una escalera. Y eso posiblemente sea mi poesía. Es una poesía muy espontánea, siempre sale de las circunstancias. No juega excesivamente con las rimas y a reformarla y todo eso, ¿no? No me propuse eso. La poesía es la palabra. La palabra que revela la escritura, lo ya escrito. Porque uno de mis delirios es de que la escritura es muy anterior a la palabra. La escritura no puede confundirse, la palabra sí. A mí me conmueve mucho oír a alguien leer poesía mía en bengalí o en ucraniano.
croata, y digo, ¿y esto ¿Cómo qué suena? es? Que no ¿Suena entiendo bien? no entiendo una sola palabra, pero sé que están remitidos a un texto anterior, que yo de algún modo se me fue otorgado el hecho de poderlo transcribir en castellano, y ellos pueden ponerlo en cualquier idioma, y es lo mismo. Otro de los símbolos que usted utiliza mucho y que, bueno, pues brota de sus versos en muchísimo, sobre todo en campo de amor y batalla, es la muerte. ¿Por qué? Porque no creo en ella. Realmente no creo en la muerte. Yo soy un hombre con una gran capacidad de ternura y de enamoramiento. Y yo suelo querer mucho a la gente. Y claro, toda separación crea dolor, crea nostalgia, cierta melancolía, pero la muerte como el fin no lo creo. Pienso que es una transformación, no realmente material, Sí. no estoy hablando esto que te conviertes y luego vuelves a hacer la florecita de nuevo, Sí. que produce el fruto y el fruto la semilla. No, no, no. Pienso que somos más que esto, que esta representación, y que eso tiene un destino, y por eso le frecuenta tanto la muerte en mi poesía. Y lo hacía cuando era muy joven, y cuando era muy joven hacía cosas peores, hablaba mucho de la muerte. Y alguien me dijo, ¿por qué? Y le dije, por pura vanidad. Me gustaría que nos leyera un poema. Sí, me gustaría hacerlo. Parábola. Este es un poema que es una metáfora, como toda poesía, pero a ti no te importa que yo lo busque aquí. Espérate un minuto. No Este es un libro raro. Este libro... Está en inglés y en castellano. Sí, este libro se acaba de editar. Pues mientras tanto, ¿por qué no me habla también de otro símbolo que tiene usted? Otro símbolo recurrente, la familia. Usted siempre habla de los hijos. Siempre hablo de mi familia, mis hermanos, mi madre, toda mi familia, y además de ustedes, que son mi otra familia, la familia extendida. Yo siempre pienso que solamente conozco a aquellas personas que de algún modo yo estoy destinado a ellos, o ellos destinados a mí. Y aquí está este poema que tal vez lo explique todo. La parábola. Parábola. Mi madre quiere que yo sea feliz. Quiere que sea joven y alegre. Un hombre que no tema el paso de los años, ni tema a la ternura ni al candor del niño que debiera ser cuando voy de su mano, y la oigo repetirme, para que no lo olvide, estas y otras nociones. Mi madre no quisiera avergonzarse de mí. Mi madre quiere que no mienta. Quiere que sea libre y sencillo. No quisiera verme sufrir, porque el miedo y la duda son males que padecen los adultos, y ella quiere que yo sea su niño. Cualquiera que nos viese no la comprendería. En edad coincidimos. No quiere que lo diga. Aunque ella me dio vida cuando tenía los años que tengo hoy. Podríamos ser hermanos, ella un poco mayor. Podríamos ser amigos. Su memoria y la mía corresponden a un tiempo en que ambos fuimos jóvenes. Yo era menor, pero recuerdo verla cantar feliz entre sus hijos, compartir nuestra infancia. Mi madre quiere verme luchar a toda hora contra el dolor y el miedo. Sufriría si supiera que a mi edad, la de ella entonces, cuando me dio a la vida, yo soy su viejo padre y ella mi dulce niña. Maravilloso poema sobre su madre. Imagino que se sentiría súper orgullosa. A mí me gusta mucho este poema. Claro que sí. Algunos críticos le definen como neorromántico, coloquialista. ¿Usted se define de alguna forma? No creo. Yo creo que todo eso puede ser cierto, como las influencias. Yo leía mucho más, yo leía muchos autores Yo tuve que hacerme de un idioma cuando escribí mi primer poema en castellano, repito, como dicen ustedes, en español para mí. Tuve que hacerme de una lengua que encontré en la calle en Nueva York con
latinoamericanos, con los españoles, en Columbia University. Fue un regreso a mi ser, fue una búsqueda de mis ancestros, fue andar por las calles de esta península y por sus montes y colinas y bosques, es volver a Asturias y a Galicia y meterte en Cataluña y no saber de dónde eres, ni quiénes anduvieron antes que tú por acá, o en Andalucía, no sé. Era la totalidad de la península en un cuerpo pequeño como el mío y adolescente, imagínate, qué cosa extraordinaria. Pero sí, ¿por qué no? Soy un hombre romántico, no neorromántico, totalmente romántico. Y me gusta conversar, por lo tanto está bien. Hablaba usted de España, de Galicia, de Asturias y de la isla, porque usted dice, mi amor son estas islas y cayos que el sol, los vientos, el aguacero acosan. Mi amor son estos trazos de líneas imprecisas, aves y aperos, reptiles o ramajes en un mapa pequeño. ¿Qué es para usted la isla? Mi amor, yo amo a Cuba. Yo amo a Cuba porque yo realmente fui educado para vivir en Estados Unidos y para pensar que Cuba era como un sueño de infancia, pero no es verdad. A Cuba me la devolvieron dos grandes mujeres, Gabriela Mistral y Camila Enríquez Ureña. Una había nacido en Chile y la otra en Santo Domingo, y ambas las conocí en New York, y ambas amaban a Cuba de un modo delirante y la habían inventado. Habían inventado un siglo XIX espléndido y conocían muy bien su poesía y conocían muy bien a Martí y a los románticos cubanos, y yo me extasiaba en ese mundo mágico que ellas me iban regalando en las conversaciones. Y estoy allí. ¿Y Dulce María Loynaz, qué ha sido para usted? Mucho, ¿Qué es para usted? Mucho, mucho. Dulce, yo la conocí en el año 52, asistí a una fiesta a su casa, pero en el año 56 yo volví a su casa con una traducción de un libro que nunca se publicó, un libro de ella, los poemas sin nombres, lo había puesto en lengua inglesa Norman de Giovanni, no sé qué ocurrió con eso, y éramos íntimos amigos, nos habíamos conocido también en Columbia University. Y Dulce María me regaló un libro con una dedicatoria muy bonita, hace elogios y después dice que es como Juan Ramón, un poeta recién casado. Yo venía de luna de miel con mi mujer, con Maruja, a su casa, y después la vi durante muchos años y estoy convencido de que es un poeta excepcional, que Los últimos días de una casa es uno de los grandes poemas de nuestra lengua y que Jardín es una novela extraordinaria. Extraordinaria. Pablo Armando Fernández, muchísimas gracias por estar este día con nosotros y haber hecho escala en Madrid para hacer este programa. Muchísimas gracias. Ciertamente lo hice para eso. No, es verdad, lo hice para verte a ti, a mis amigos y conocer otros. Estoy entre amigos y eso me hace muy feliz. Muchas gracias. Gracias. Tras ofrecerles la entrevista con Pablo Armando Fernández, paso a contarles cómo pueden participar en el Rincón Literario. Tan solo tienen que enviarnos un poema, o varios, si lo desean, creado por ustedes y que no haya sido publicado. Puede participar cualquier persona, de cualquier nacionalidad e incluso en cualquier idioma, siempre y cuando nos envíe su traducción. Los únicos requisitos son que sean originales e inéditos y que el autor nos indique claramente todos sus datos personales, incluido dirección y teléfono. Los poemas pueden enviarse por carta a la dirección del programa o bien por fax. Para esta semana hemos seleccionado el poema que nos ha enviado Sonia Inmaculada López Pérez desde aquí, desde Madrid. Se titula David celebra la victoria. Con él nos despedimos. Les esperamos la próxima semana. Feliz tarde. Tan claro, ni una duda, ni una mueca. Tan claro como el blanco de sus vestidos, casi aire, casi nada. Tan divina la postura, embelesando voluntades. Ya caía la moderación estrepitosa, ya calmaba el irrefrenable impulso, y con un ademán imperceptible revolvía los vientos tornando los perfumes, tentadoras fragancias que vaciaban las mentes. Ni un sonido nunca que no fueran risas, carcajadas,
el silencio, destierro y templo, le encadenaba o le obedecía a su voluntad o a la de su Dios.